Buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? Sí. Estoy muy tranquilo, por supuesto, que está en esta posición, es muy relajado. A ver, y aún tengo que quitar lo tuyo para poner el mío. Vale, bien. ¿Cómo lo haré? ¿Así? No. Es que son muy... Ahí, bien. Ahora sí. Ahora bien. ¿Sí? No. Sí. Entonces, primero me gustaría decir gracias, de verdad, por la posibilidad de intercambiar un poco algunas ideas, principalmente a Álvaro, que aceptó que era más bien un reto y un deseo, o sea, un deseo de escuchar a alguien hablando sobre este tema cuando hablé con él. Y él no solamente aceptó la sugerencia del tema, como me invitó a hacer una ponencia. Entonces, lo que voy a hacer es compartir con vosotros, amigos y amigas que están aquí, que hacen parte de la Red Internacional de Investigación sobre Masculinidad, que organizó este coloquio y va a organizar también el otro, que mañana vamos a ver dónde va a ser. Y a Redmen Engage también, los amigos y amigas de allá. Y para empezar, yo creo que sea interesante porque hace 12 años que hicimos un coloquio como este en Recife. Y la conferencia de abertura era hecha por 2 personas. Entonces, como tengo varios amigos acá, quería también traer un amigo para estar conmigo. Y he traído en una forma de homenaje que se llama João W. Neri, que hizo una ponencita allá y también nos regaló con un pequeño video que ahí lo paso, creo que va a funcionar. El sonido no funciona. Vuelve. ¿Cómo funciona el sonido? ¿Hay alguien que pueda poner el sonido? ¿Sí? Pero no funciona ni siquiera acá. Así son los equipos, como estamos muy tranquilos, ellos funcionan siempre bien, ¿no? Así. Quando ainda era crime e cirurgia. Entonces, otra vez. Eu sou João W. Neri, eu sou considerado o primeiro homem trans operado no Brasil, na época da ditadura militar, em 1977, quando ainda era crime e cirurgias. E elas se definem por pessoas, não apenas transexuais, mas também por pessoas consideradas não binárias ou queers, ou seja, são pessoas que nascem com um corpo dito feminino e cujo gênero é masculino. Portanto, não é o corpo que define o gênero, ao contrário, é o gênero que vai definir qual é o seu corpo. É um segmento ainda ameaçador para, inclusive, as masculinidades, porque somos homens sem pênis, somos, portanto, o pênis não define o gênero de uma pessoa. Eu não me sinto menos homem por não ter um pênis. E também porque nós transcendemos as normas binárias de gênero, né? Então, eu acho que é muito apropriado e muito necessário que se discuta esse assunto cada vez mais. João nos dejó el año pasado no estar en este plan, como decimos nosotros en portugués, pero creo que puso un montón de semillas entre nosotros y nosotras y nosotres. Y creo que para empezar sería un buen punto, o sea, un punto de no verdades, sino cuestiones. Y lo que puso él en la ponencia de abertura, en nuestro coloquio y también en toda su vida, es construir como dudas sobre verdades que hemos construido hace mucho tiempo sobre la vida, sobre el amor, sobre el sexo, sobre las diferencias y sobre sexualidad. Entonces, y género, por supuesto. Entonces, la idea es un pequeño homenaje a este amigo que se quedó muy contento cuando invitamos a él para este coloquio
de masculinidad. Es la primera vez que estaba siendo reconocido en un coloquio de masculinidades, y incluso después escribió un libro y habla sobre la participación en nuestro coloquio. Entonces, un pequeño homenaje y también una manera de decir sobre que ya tenemos la página web otra vez del coloquio. Ahí está la página, vosotros pueden poner género.org.br y ahí va a estar el link para los textos completos y también las otras informaciones del coloquio. Entonces, el tema que me toca hablar, por favor. Entonces, el tema que me toca hablar es sobre las estrategias de resistencia creativa en tiempos adversos, lecturas psicosociales. Estoy hablando de la psicología social, por la formación que tengo desde que estaba en el pregrado, pero también la maestría y el doctorado, y para señalar también quizá una posición de borde un poco de mirada sobre la ciencia, sobre las posibilidades de hacer investigación y sobre pensar política. Y quería también decir, como estamos grabando, que esta ponencia que estoy haciendo tiene solamente el objetivo didáctico científico. Entonces, solamente autorizo el uso con estos fines, ¿ok? No estoy hablando para las personas que están aquí, por supuesto. Estoy hablando con las personas que pueden usar para otros fines, y hay que decirlo siempre que hay la libertad de la cátedra, que es uno de los principios académicos, y tenemos que decirlo cada vez más en nuestros países de nuestra América. Y también pensar que estamos aquí produciendo y reafirmando el libre pensar y la posibilidad de seguir construyendo ficciones científicas, lo que intentamos hacerlo cada vez más. Entonces, para apuntar los puntos de donde parto yo para pensar, primero, desde el punto de vista científico, una posición radical sobre la articulación inseparable entre ciencia y política, y una comprensión de la investigación feminista, en mi caso, como una producción situada, por lo tanto, precaria, parcial y profesional. Y ahí yo estoy apuntando una alianza ya desde el principio con el movimiento postestructuralista en la psicología social. Desde el punto de vista metodológico, es interesante, importante, decir sobre el reconocimiento que el lenguaje es acción que produce efectos y que él o la investigadora es parte de lo que investiga. En este caso, entonces, haciendo una alianza con el giro lingüístico y la pragmática del lenguaje, y también la apuesta en la interdisciplinaridad. Además de eso, desde el punto de vista político, que creo que sea muy importante también, decir que hay un compromiso nuestro para reducir las desigualdades en la alianza con luchas más amplias que se centran en la promoción de los derechos humanos y la justicia social. En este caso, muy claramente la alianza con los marcos de los derechos humanos. Y el último, desde el punto de vista académico, el compromiso con la formación de investigadores e investigadoras comprometidos y comprometidas con la revisión y crítica de las formas de conocimiento y otras formas de ejercicio de poder. Ahí en este caso también haciendo algunas alianzas con los estudios decoloniales y su propuesta de desobediencia epistémica. Y hablando desde una perspectiva decolonial, voy a presentarla a una señora que por supuesto no la conocen. Es una señora que vive en una ciudad que se llama Belém de Pará, y en esta ciudad, que ha sido incluso una de las ciudades más importantes de la colonización en Brasil, en los siglos XVII, más o menos, XVI, se llama Zélia Amador de Dios. Es una actriz, directora de teatro, socióloga, profesora de la Universidad Federal de Pará y activista en el campo de la promoción de igualdad racial. Ella dijo que el arte, pensando la ciencia, que como el arte de producir conocimiento, el arte es la necesidad que los humanos tienen de responder más allá de lo que se necesita para la vida práctica. Necesidad de ir más allá, superar la vida práctica simple y responder a las necesidades de la existencia. Marcar, dejar eso marcado. Creo que se conecta mucho eso que piensa la Celia con lo que hablaba Sara
cuando decía desde el feminismo cuál es la posición para pensar la ciencia. Y me gusta mucho también pensar de una manera crítica sobre la forma como hemos construido conocimiento en los últimos años, no solamente con prisa, sino también con compromisos con otros y no con los cuales incluso muchas veces aprendemos. Y ahí la idea, pensando un poco desde este punto más bien estético y ético, voy a enseñar algunas imágenes y algunas ideas para pensar un poco este juego y compartir entonces producciones éticas y estéticas con el objetivo de producir resistencias creativas. No es una lección, no es una agenda, es más bien experiencias para compartir. Pero para hacerlo necesitamos volver un poco al tiempo. Estamos ya hablando de una posición, como he dicho, una producción que se hace desde un sitio, es ubicada. Entonces estoy produciendo este conocimiento en este momento, en nuestro país, que pasa por un montón de dificultades, para no decirlo de otra manera. Y que no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo, empezó desde que la colonización llega a nuestro país y convierte un país en un sitio turístico y sexualizado que incluso respondía al deseo del colonizador. Hay un psicoanalista en Brasil incluso que escribió una cosa muy bonita, un libro que habla sobre la projeción del deseo del colonizador sobre los países colonizados, incluso mirando desde la mirada de la sexualidad. ¿Por qué enseñar tanto, por ejemplo, cuerpos desnudos y cosas como esa para hablar de los países cuando llegaran acá? Y entonces empieza ahí, después la historia brasileña es construida bajo varias formas de expresión de violencia, pero en los últimos años la conexión entre sexualidad y poder no es más bien subtendida, oculta, sino muy expresa y pública. En las elecciones presidenciales de Brasil, por un lado, había una campaña fuertemente en contra de la presidenta Dilma, que era la segunda posibilidad de tener una presidenta mujer en nuestro país, y se producía simbólicamente un estupro en los gasolineras, no sé si se conoce, que logran mirar en la primera imagen, eran como afiches, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se stickers, sí, que se cola, que se pega en el auto. Y esa es la campaña que hacían contra Dilma y la respuesta en aquel momento muchas veces tampoco cambiaba la cosa porque la persona que estaba del lado de Dilma construía también la idea para responder a esta sexualización del cuerpo y objetivación por la sexualidad del cuerpo de la mujer, la idea de la Dilma madre. Entonces incluso haciendo como Dil madre, una abreviación, y toda esta idea de feminización, como hemos leído en aquel momento, de la Dilma. Hay un montón de experiencias, de imágenes que podría traer, pero para hacerlo más rápido, salté de los 14 a los 2016, el golpe que tuvimos en Brasil, parlamentario, organizado, muy bien organizado, estamos cada vez más sabiendo cómo se organizó esto, incluso reproduciendo el orden colonial que, como he dicho antes, construir nuestra identidad nacional. No por casualidad, entre 2006 y 2008 tuvimos un ministerio construido después del golpe parlamentario por el presidente Temer, sin mujeres, sin afrodescendientes, solamente hombres blancos, supuestos heterosexuales. En las elecciones de 2018 en Brasil seguimos también produciendo y reproduciendo imágenes como esta, que conectaba muy bien los cuerpos de las mujeres con la idea de promover la distribución de armas para la población. Y ahora, en 2019, ya estamos después de un semestre ya del presidente y las cosas que creo que vosotros han visto también, ¿no? Mucho porque esto llega a vosotros muy rápido.
Y eso es lo que voy a decir después. Entonces el gobierno, cuando empieza, esta señora que se llama alguna cosa, Damaris se llama ella, dijo que las mujeres, primero, quitaron la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres y convirtieron en un ministerio que se llama hoy Mujer, Familia y Derechos Humanos. Voy a repetir, Mujer, Familia sin S, y Derechos Humanos. Y ella dice que los niños deben vestir azul y las niñas de rosa. Parece un chiste ya listo, ¿no? Pero que ella no le escucha a sí misma. Pero bien. Y hace poco tiempo también la misma señora asegura que las niñas pobres son violadas porque no llevan calzones. Nosotros estamos mirando estas cosas con mucha crítica porque nos llama la atención, nos quita la atención de otras cosas muy interesantes también que deberíamos mirar. No que esas cosas no sean importantes, pero muchas veces las informaciones y este tipo de mensajes, de argumentos, surgen exactamente en el mismo momento donde hay una negociación dura dirigida a la economía. O sea, hay un humo ahí para ocultar también algunas cosas y estamos atentos a eso. Pero esto, cuando llega a las redes sociales, llega muy rápido y súper rápido. Y después de los 6 meses ya tenemos un poco de una evaluación, un pequeño balance de lo que hizo Bolsonaro para las mujeres durante los primeros 6 meses de gobierno. Primero atacó las políticas públicas para las mujeres con el fin de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres. Aumentó la edad de las mujeres se jubilaren como propuesta la reforma de la Previdencia, que ha sido aprobada en el primer punto. Apuntó las armas para las mujeres con el decreto de armas. Legitima las violencias y los estupros cuando conmemora la dictadura militar en Brasil. Acabó con las casas de la mujer brasileña, que es para acoger a las mujeres víctimas de violencia de género, y restringió los derechos de la mujer en relación al aborto y también defiende el trabajo infantil. Es un escenario catastrófico y las reacciones han sido diversas. Algunas personas se indignan, o sea, la indignación es una de las posibles respuestas. La gran mayoría de las personas que están cercanas a nosotros se deprimieron. Incluso muchos de los alumnos que están en la universidad pública, que estudian psicología incluso, y que ni siquiera lograron llegar a la universidad porque tenían miedo. Dificultad también en reaccionar sin violencia, porque, o sea, ¿cómo producir una reacción sin promover violencia? También es muy difícil. La apatía es lo más general. O sea, no sabemos qué hacer y no sabemos los efectos si hiciéramos alguna cosa que va a pasar. Y uno de los caminos también de reacciones posibles es lo que estamos proponiendo en este momento, después de 6 meses. Quizás pensar la reflexividad creativa como una estrategia de resistencia. Y ahí, por supuesto, que estamos inspirados en Foucault. Y Foucault dijo cosas muy interesantes, psicólogo, por casualidad. No creo que no. Pero dice que donde hay poder hay resistencia. Eso es lo que más conocemos de lo que escribió en la historia de la sexualidad. Pero también dice que las resistencias están distribuidas de manera irregular. Los puntos, los nudos, los focos de la resistencia se hallan diseminados con más o menos densidad en el tiempo y en el espacio. Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder. Y es sin duda la codificación estratégica de estos puntos de resistencia lo que torna posible una revolución. No hemos logrado hacer lo que propone él, que sería la codificación estratégica de estos puntos, pero lo que voy a señalar son puntos, nudos, quizás como posibilidades, caminos, brechas para pensar. Pensar desde la contradicción que caracterizan los juegos de poder, o sea, no hay una unicidad en la derecha brasileña en este momento. Hay diversos intereses y que son muchas veces conflictivos y tenemos que entender mejor. Necesitamos estarnos atentos también para pensar que no hay
que pensar que no hay salida es parte del juego de la dominación. Entonces, pensar las salidas ya es un nudo, un punto de resistencia. Resistir hace parte también de la posibilidad de agencia, por supuesto, y es necesario entonces seguir denunciando discursos de odio, sí, como hice yo, para empezar con vosotros, y prácticas fascistas. Aunque sea necesario, no es suficiente. La necesidad de activar también estrategias disimuladas, pues si los puntos, los nudos, los focos de resistencia se hayan diseminado como más o menos densidad en el tiempo y en el espacio, como lo decía Foucault, el camino también quizá sea las estrategias diseminadas. Y hacerlo entonces de una manera plural, multidimensional y con las alianzas posibles en después el camino estratégico. Y ahí voy a enseñar algunas de posibilidades, de brechas que estamos construyendo, desde lo simbólico, desde lo estético y dialogando con el ético y el político. Primero, reconocer que aunque haya diferencias entre los caminos, las utopías entre nosotros, entre los movimientos sociales basados en los derechos humanos, se acercan. No por casualidad, esta imagen circuló con tanta fuerza y en nuestro país justo después de la elección de Bolsonaro. Es una imagen que ha sido construida por una chica que tiene 17 años, que dice que nadie suelta la mano de nadie. Y esto es simbólico e importante para pensar las alianzas entre la izquierda, dentro de la izquierda. También pensar como banderas que muchas veces que pueden convertirse en solo moda, que puede convertirse en alguna cosa vacía, pero en este momento no. Son necesarios para conectarnos, puntos que nos conectan. O sea, la posibilidad de pensar y resistir al encarcelamiento de Lula sin pruebas y con una rapidez que nunca hemos visto, tanta celeridad en proceso jurídico en Brasil y tanto deseo de encarcelamiento. Y también la muerte de una mujer negra que se decía bisexual, tenía una novia, decía eso, se puso como candidata a diputada en Río de Janeiro y ha sido asesinada, y hay caminos de la investigación que se conecta con personas que hoy están en el poder. Y esto es necesario, y yo creo que no es más una lucha brasileña, es una lucha de la izquierda nuestroamericana. Además, también pensando en los caminos nuestros de investigación y de acción política para trabajar con nombres y masculinidad, es la necesidad de ampliar el diálogo y el apoyo al movimiento feminista en la lucha por los derechos humanos, que están sumamente amenazados, especialmente el movimiento de pensamiento decolonial, campesino y el movimiento por derechos reproductivos. Una lucha por una sociedad donde las diferencias sean para allá de la división de género y que no sean percibidas como desigualdad. Por eso enseño una de las posibilidades de pensarlo, la posibilidad de involucrar, por ejemplo, a los hombres por la legalización del aborto, como hicimos en Brasil, incluso con apoyo tanto del João Nery como también de Boaventura de Sousa Santos. Producción también de comunes, como estoy diciendo aquí, de alianzas, y ampliar entonces el diálogo y el apoyo al movimiento LGTB, que lucha por derechos formales, al matrimonio, a la criminalización de la homofobia, etc., pero también que defiende el placer de existir sin discriminación como un derecho. Afirmar la estética que mezcla deseo y placer con derecho. Si hay una cosa que los fascistas no soportan, es el placer y el humor, todo aquello que lubrica la vida. Y esto es el tema de la Gay Pride, como nosotros llamamos la parada de la diversidad de nuestro estado, que el título es Ayer, hoy, siempre, resistir para libertar. Y algunas de las imágenes de nuestra que sigue y que seguimos haciendo con toda la estética potente que ella tiene. Afirmar también, además del movimiento LGTB, del movimiento feminista, alianza también con otros movimientos sociales, pensando aquella llamada que nadie suelte la mano de nadie. Alimentar entonces diálogos con
movimiento ambientalista, campesino, movimiento negro que decimos en Brasil así, movimiento indígena. Si no reconocemos puntos de encuentro, hay que reconocer que la derecha nos ve desde una misma perspectiva, pues nuestras bases éticas, feministas, agroecológicas, antirracistas, antipatriarcales, anticapitalistas, seguro que son las mismas. Aquí solo para enseñar una imagen de un espacio agroecológico, que es nuestro refugio afectivo, que nos tocó a mí, a Jorge y a algunos amigos de papá y de Gemma, justo después de la elección de Bolsonaro, espacio donde construimos y semeamos también posibilidad de resistencia. Y aquí también una acción que hicimos con las mujeres campesinas que en este momento en Brasil pasan por muchas dificultades de organizarse. Esto es lo más difícil. Entonces, acercarnos a ellas es muy importante. Estoy concluyendo. La producción, entonces, siguiendo producción, es como un diálogo con la comunidad también. Porque como estamos mirando mucho las redes sociales, a veces pensamos que hay un otro país. El país que vosotros están mirando desde fuera de Brasil, por la red social, no es lo mismo que vivimos en la calle. El Brasil no es un país que funciona de la misma manera en toda la ciudad, en todos los barrios. Hay diferencia entre los barrios, hay diferencia en la ciudad, las regiones, y también hay una gran diferencia entre las imágenes de las redes sociales y la vida práctica cotidiana. Entonces, escuchar a estas personas, trabajar y seguir trabajando en las escuelas y buscar caminos semánticos posibles en este momento. O sea, adaptados al lugar. Si no se puede en algunos sitios hablar de género, se puede desde otros puntos. O sea, ¿se puede hablar sobre violencia contra las mujeres todavía? Sí. ¿Se puede hablar sobre respeto a la diversidad humana? Sí. ¿Se puede hablar sobre prevención de VIH y SIDA y ITS? Sí. ¿Se puede hablar sobre bullying? Sí. Y ese es el camino que estamos construyendo para seguir hablando de aquellos principios que nos mueven para pensar género y feminismo, sin usar la misma palabra, pero manteniendo las mismas ideas. Porque cuando no hay diálogo, hay que saber cómo hacerlo estratégicamente. Y también, entonces, una imagen de trabajo con los jóvenes. Y pensar las transmasculinidades, la invitación que nos hace João Nery, pero desubicando la experiencia trans. No convirtiendo, no encarcerando o zoologizando esta experiencia y este modo de subjetivación como específicos. De los específicos tenemos que pensar lo general, o sea, pensar a las transmasculinidades no es pensar a la experiencia trans, sino pensar a la nuestra experiencia también. Porque las preguntas que ellos nos hacen y que se hacen son muy importantes para pensarmos la cisgeneridad también y la fragilidad, la precariedad que es y la violencia con la cual se construye la cisgeneridad también. Yo hice parte de un taller con hombres trans, el primer taller que hicimos en Brasil, sobre prevención de VIH-Sida. Porque los chicos cuando llegaban allá para hablar con los profesionales de salud decían, pero no, ¿por qué están acá? No es necesario. Y ellos tenían muchas dudas sobre eso. Y cuando hacían las preguntas y proponían como cuestiones, yo pensaba, yo como un hombre cis tengo las mismas dudas. No son dudas específicas, son dudas de la experiencia de pensar el cuerpo y la sexualidad. Incluso no es solo visibilizar la experiencia, sino también poner la cisgeneridad y el cis-tema heterosis patriarcal como objeto de investigación. Y también una cosa muy reciente en Brasil, mientras tenemos esta mirada toda que expuse al principio sobre el fascismo que hoy controla la comunicación, más bien, tenemos experiencia en la Universidad de Cuerpos Trans, como investigadores e investigadoras. Nosotros tenemos 2 personas lindas de nuestro grupo de investigación. La primera se llama Joana. Joana se dice no binaria, aunque le gusta más ser reconocida y hablar con ella en el femenino. Y Daniel, que es un hombre que se define como hombre trans por necesidad política, de identidad política. E incluso las 2 personas nos enseñan muchísimo
sobre cuando estamos diciendo sobre generificaciones sobre hombres y mujeres. Todas las veces ellos nos paran y, por favor, tú puedes repetir lo que has dicho, es que esto no funciona para mí, entonces tú no puedes decir de una manera tan general los hombres y las mujeres. Y he escuchado ayer algunas veces expresiones de los hombres y las mujeres violentamente ignorando la experiencia trans. Casi concluyo. Pensar las instituciones también son muchas cosas y pensar en portugués y hablando en castellano peor. Entonces, para concluir, la rearticulación con órganos internacionales también de promoción de derechos sexuales y reproductivos es un camino que estamos intentando, porque esto ha sido un camino muy importante en los 90, en Brasil, empezando en los 2000. Dialogar también con los gestores es un punto también de resistencia. Hay gestores de nivel más bajo, a veces que han sido, las experiencias han sido más abiertas para diálogo. Ofrecer también formación y educación permanente para los profesionales de la punta para romper resistencia de profesionales de salud y educación sigue como una posibilidad. Pensar también caminos estratégicos de trabajo en el campo de trabajo con corporaciones, iglesias y el ejército, incluso como el campo de reproducción social basada en la desigualdad. Por increíble que pueda parecer, es posible todavía. Y garantizar también que los espacios de intercambio y producción de conocimiento como camino posible. La comunicación, pensar mejor el contenido, producir más contenido que garanticen la memoria, divulgar más acciones y publicaciones o actualización de los documentos de nuestros movimientos sociales y del gobierno, y también divulgar información de los logros que tenemos desde el movimiento sociales todavía. Las campañas también, necesitamos entender mejor la forma de comunicación de las redes sociales. La gran mayoría de nosotros usa, pero no reconoce el poder que ella tiene, y no solamente el poder, pero el estilo discursivo es completamente diferente de todo lo que tenemos hasta hoy. Entonces, enseñando memoria, por ejemplo, de resistencia, esto se pasó en la dictadura militar en Brasil. O sea, si fuimos tan creativos para pensar y romper con las ideas de la sexualidad, derechos y poder, ¿por qué no se puede también seguir haciendo? Hoy tenemos también diputadas trans. En São Paulo hay una que se llama Érica Malunguinho, que viene de nuestro estado, de Olinda, de Pernambuco, que está hoy en São Paulo. Es una de las diputadas de uno de los más grandes colegios electorales en Brasil. Y también tenemos diputada trans de un grupo que es un colectivo con 5 mujeres que se han elegido como diputadas, y el grupo se llama Juntas, y están como diputadas, como una candidatura colectiva y una gestión colectiva. Entonces, es necesario también resistir, como decía Dana Haraway, ¿no? Resistir de dentro de la barriga del monstruo. Y, para concluir, ahí sí, pensar que las rosas de resistencia nacen, como dice muy bien Marielle Franco, en el asfalto. Gracias.